En el video anterior habíamos hablado de los atributos de Dios y de su existencia como cosas separadas. Ahora vamos a hablar de las modalidades, tanto de la existencia como de la posesión de sus atributos. Este asunto es sobre todo importante desde el punto de vista filosófico, no tanto como vamos a ver en la concepción común. ¿De qué se trata esto de las modalidades? Cuando decimos las modalidades, a lo que nos estamos refiriendo es a las cuestiones de posibilidad, imposibilidad, necesidad y no necesidad. Intuitivamente, suponemos que hay cosas que son posibles, cosas que son necesarias, cosas que son imposibles. Por ejemplo, yo tengo puesto un buzo gris en este momento, pero no es necesario que tenga puesto un buzo gris. Podría no tener puesto un buzo o tener puesto un buzo de otro color. Por otro lado, parece necesario que o tenga puesto un buzo gris o no tenga puesto un buzo gris. Eso parece ser necesario. También parece ser necesario que 2 más 2 sea igual a 4. Hay una intuición fuerte debajo de esas cuestiones de posibilidad y de imposibilidad. De hecho, decimos que tales cosas son posibles, que tales cosas son imposibles. Entonces, para hablar acerca de las modalidades, voy a hacer una pequeña introducción muy somera e insuficiente en muchos aspectos para quien realmente quisiera conocer el tema, a la lógica modal. La lógica modal es la lógica que se utiliza para evaluar aquellas inferencias que hacemos cuando intervienen esas modalizaciones y decimos que algo es posible. Por ejemplo, es posible que llueva. Bueno, de es posible que llueva no podemos inferir que va a llover. Del hecho de que es posible que llueva y es posible que no llueva, ambas, mañana supongamos, ambas cosas, mañana y aquí, para precisar y que nadie diga que eso, bueno, no está determinado. Del hecho de que es posible que llueva y también es posible que no llueva, no podemos inferir que es posible que llueva y no llueva. Entonces, la evaluación de las inferencias, donde aparecen proposiciones modalizadas, es el campo de la lógica modal. Y vamos a hacer una pequeña introducción a eso, no tanto porque queramos en este momento evaluar argumentos donde aparecen proposiciones modalizadas, más adelante eso va a ser necesario en el seminario, sino porque la semántica de la lógica modal, o al menos una semántica que es la que pretendo mostrar, sí nos va a permitir aclarar algunos aspectos. Antes de introducir la lógica modal, quisiera decir que no todos los filósofos están de acuerdo con la corrección del proyecto de tener una lógica modal. Hay filósofos que opinan que eso no tiene ningún sentido. Yo tengo un amigo que es una persona extremadamente inteligente que me dice que no puede entender qué quiere decir que algo sea necesario. Sí que algo sea verdadero, pero no que algo sea necesario. Tal vez sea que yo no soy tan inteligente como mi amigo, pero a mí me parece, al menos desde un punto de vista intuitivo, bastante claro que quiere decir que algo sea necesario, que algo sea posible, que algo sea imposible, etc. Bueno, sin más, vamos a hacer esta introducción que, como digo, va a ser bastante superficial, pero espero que sea suficiente para el propósito que tenemos. Cuando lo voy a hacer sobre la base de la lógica proposicional. Hay lógica modal de primer orden, etcétera, pero para que se entienda lo voy a hacer sobre la base de la lógica proposicional. Entonces consideremos que una proposición, que en lógica proposicional vamos a escribir como simplemente P, y vamos a ver cuál es la sintaxis de la lógica modal. Básicamente,
la lógica modal lo que va a hacer es va a tomar todas las fórmulas de la lógica proposicional como fórmulas propias, o sea, cualquier cosa que podamos escribir en lógica proposicional lo podemos escribir en lógica modal en forma idéntica. Y si tenemos cualquier fórmula de la lógica modal, ¿sí?, anteponiendo este símbolo, que ya voy a decir cómo se lee, o este símbolo, obtenemos una nueva fórmula de la lógica modal. Entonces, volvamos a esta suposición de que tenemos una proposición que simbolizamos con P. Según lo que acabamos de decir, esto que es una fórmula de la lógica proposicional, no en sentido estricto, porque los lenguajes de la fórmula de la lógica proposicional, ustedes saben que subindizan las letras proposicionales para tener infinitas. Estamos con esos esquemas, digamos, no demasiado formales del lenguaje de la lógica proposicional. Si tengo esto, que es una fórmula de la lógica proposicional, entonces pertenece a la lógica modal. Y si le adjunto esto, este cuadrado, le antepongo este cuadrado, obtengo también una fórmula de la lógica modal. Por supuesto que si le antepongo el diamante también obtengo una fórmula de la lógica modal. Y como estos son fórmulas de la lógica modal, puedo seguir adjuntando estos símbolos. Entonces esto también pertenece a la lógica modal. Pero hay más, porque sucede que lo que tengo en la lógica modal lo puedo combinar de la misma forma que en la lógica proposicional. De esa manera podría llegar a una fórmula de este tipo. ¿Cómo podría llegar a esta fórmula? Bueno, parto de P, le antepongo el operador cuadrado, ¿sí?, tomo Q, le antepongo el operador y aplico que en la lógica proposicional se puede concatenar a través de la conjunción. Y luego parto de P, le adjunto el cuadrado, ya lo había hecho acá, y a eso nuevamente le antepongo el cuadrado, y a estas dos cosas que ya tenía construidas las combino con un condicional según la lógica proposicional. Bien, ¿cómo se lee esto? Esto se lee como es necesario y esto se lee como es posible. Voy a escribir más grande. Entonces, esto se leería como: si es necesario que P y es posible que Q, entonces es necesario que sea necesario que P. Se leería de esa manera. El asunto es darle una semántica a esta lógica, o sea, poder interpretar en qué casos una fórmula de la lógica proposicional vamos a decir que es verdadera y en qué casos vamos a decir que es falsa. Perdón, dije de la lógica proposicional y es de la lógica modal proposicional. Lo que voy a mostrar es una manera de hacerlo, que es lo que se llama la semántica de mundos posibles. En particular nos vamos a centrar en una semántica de los mundos posibles. Y vamos a verlo con la advertencia de que es una interpretación que algunos acusan de tener fortísimos tintes metafísicos. Que esta manera de interpretar la lógica modal tiene tintes metafísicos muy fuertes. Después podré hacer algún comentario acerca de eso. Creo que en realidad no depende de la propia interpretación, sino de la interpretación de la
de la interpretación de la semántica. Pero vayamos directamente a ese asunto. En la semántica de mundos posibles, lo que tenemos son justamente mundos posibles. ¿Ahora qué son? Bueno, vamos a tratar de capturar la idea de qué es eso de los mundos posibles. Nosotros podemos pensar que prácticamente cada obra de ficción que conocemos nos muestra un mundo posible. O además, podemos pensar que hay mundos posibles en los que, por ejemplo, yo no estoy filmando una clase de seminario, sino que estoy jugando un partido de ajedrez, que no tengo puesto un buzo gris, que no hay coronavirus. Todo eso podría suceder en algún mundo posible. ¿Cuántos mundos posibles habría? Bueno, claramente infinitos. Hay una cantidad de cosas que podrían ser de otra manera. Hay un mundo posible en el que no existe el hambre, y hay un mundo posible en el que estamos todos muertos, y hay un mundo posible, no, con lo que quieran, que en donde existe la montaña de oro, y hay un mundo posible en el que se puede hablar con el Quijote de la Mancha porque es un personaje real. ¿Cómo caracterizar cada mundo posible? Bien, cada mundo posible es entonces un conjunto de proposiciones con su valor de verdad. Por ejemplo, en uno de los mundos posibles que describí, la proposición Miguel está jugando al ajedrez, en este momento, es verdadera. ¿Sí? Pero en este mundo en que vivimos, que es uno de los mundos posibles, la proposición verdadera es Miguel está filmando una clase de seminario. Tenemos que pensar entonces los mundos posibles como una asignación de valores de verdad a todas las proposiciones, con una condición más. Ningún mundo posible es lógicamente contradictorio. O sea, en ningún mundo posible llueve y no llueve en el mismo momento, en el mismo lugar, por ejemplo. En ningún mundo posible es verdadero que P y es verdadero que no P. Y no solamente eso a nivel atómico, sino que en ningún mundo posible se da una contradicción. Son cerrados, lógicamente, ¿sí? Pero consistentes. Por ejemplo, si en un mundo posible es verdadero P, y en ese mundo posible es verdadero Q, en ese mundo posible tiene que ser verdadero P y Q. Si en un mundo posible es verdadero P, y en ese mundo posible es verdadero no Q, o sea, es falso Q, en ese mundo posible no puede ser verdadero P, entonces Q. Este tiene que ser falso. Y el verdadero tiene que ser este. Entonces, podríamos pensar que los mundos posibles son conjuntos de proposiciones consistentes. O sea, tenemos las proposiciones. ¿Cuáles proposiciones están en el mundo posible? Las que son verdaderas. A veces están negadas y a veces no, como acá tengo P, no Q, etc. Y que son consistentes, repito. Entonces tenemos que dar un significado a esa idea de que una proposición no es simplemente verdadera, sino que además es necesaria. O de que una proposición no es falsa y ya está. Es falsa, pero es posible. Y una forma muy natural de hacerlo sería considerar que existen distintos mundos posibles y decir que algo es necesario si es verdadero en todos los mundos posibles. O sea, si no puede ser falso en ningún mundo. Por ejemplo, la negación de una contradicción me quedaría
entonces algo necesario. Una tautología me quedaría algo necesario. Y diríamos que algo es posible si es verdadero en un mundo posible. Por ejemplo, es posible, o nos parece posible, que se encuentre una vacuna para el coronavirus en los próximos 6 meses. Bueno, hay un mundo posible donde eso sucede. Es posible. Eso es lo que queremos decir. Tal vez alguien piense que en realidad estamos dando vueltas a las palabras, no estamos diciendo mucho, pero en realidad hay jugo lógico para sacar de esto. Ahora vamos a ver ciertas sutilezas que tiene el asunto, que aparecen cuando ponemos la semántica de los mundos posibles a trabajar. Voy a hacer un ejemplo con algunos mundos posibles a los que voy a representar por puntos. Supongamos que tengo un mundo posible, W1, W por World, mundo, otro mundo posible, W2, otro mundo posible, W3 y otro mundo posible. ¿Qué es? ¿Cómo tenemos que pensar cada mundo posible? Lo tenemos que pensar, repito, como conjuntos de proposiciones consistentes, donde cada una es verdadera o falsa. Y hay consistencia lógica. Acá aparece una sutileza. Supongamos que, para aclarar ideas, supongamos que este es nuestro mundo. Este es un mundo posible, nuestro mundo, donde cada proposición es verdadera o falsa y no se dan contradicciones. Supongamos que este es nuestro mundo. Suponemos que hay una relación de accesibilidad entre mundos. O sea, que cada mundo puede acceder a otros mundos. Y voy a señalar con una flecha con dirección, esa relación de accesibilidad. Esta flecha que va de acá hasta acá, lo que quiere decir es que desde el mundo 1, de nuestro mundo, se puede acceder al mundo 2. Es accesible. También voy a poner una flecha al mundo 4. Y no voy a poner una flecha al mundo 3. Ahora voy a decir que desde el mundo 2 se puede acceder al mundo 3. Desde el mundo 4 se puede acceder... esto voy a hacer otra flecha. Al mundo 1 y al mundo 2. Y voy a poner que desde el mundo 1 se puede acceder al mundo 1, porque eso tiene que estar claro. Y desde el mundo 2 también se tiene que acceder al mundo 2. Entonces, la cuestión de si una proposición es necesaria o es posible, se va a evaluar relativa a cada mundo. Vamos a suponer que hay una proposición P que es verdadera en el mundo 1, que es verdadera en el mundo 2, que es verdadera en el mundo 4 y que es falsa en el mundo 3. O sea que la que es verdadera en el mundo 3 es no P. Y entonces yo me pregunto si la proposición P es necesaria en el mundo 1. Y voy a decir que la proposición P es necesaria en el mundo 1 si es verdadera en todos los mundos a los que se accede desde el mundo 1. Entonces, reviso los mundos a los que se accede desde el mundo 1. ¿A qué mundo se accede desde el mundo 1? Bueno, al propio mundo 1. Ahí P es verdadera. ¿A qué otro mundo se accede? Al mundo 2. Ahí P también es verdadera. ¿A qué otro mundo se accede? Al mundo 4. Ahí P también es verdadera. Por lo tanto, P es necesaria en el mundo 1. Puedo evaluar si P es necesaria en el mundo 2.
De la misma manera. ¿A qué mundo se accede desde el mundo 2? Al propio mundo 2. Ahí P es verdadera. ¿A qué otro mundo? Al mundo 3. Ahí P no es verdadera. Entonces, P no es necesaria en el mundo 2, porque hay un mundo al que se accede desde el mundo 2 donde P no es verdadera. Entonces, en el mundo 2, la que es verdadera es que no es necesario P. Puedo examinar para el mundo 4 qué pasa con P. P es verdadera en el mundo 2 y es verdadera en el mundo 1, a donde se accede. Por lo tanto, acá también es necesaria P. Y acá tengo un caso muy particular que vamos a verlo prácticamente nada más que por interés. Después vamos a ver que esto no es tan importante para nosotros, en el que el mundo 3 no accede a ningún mundo, ni siquiera a él mismo. Entonces, me pregunto si P será necesaria o no. Eso es lo que la pregunta es. Para todo mundo al que se accede desde el mundo 3, ¿se cumple que P es verdadera en ese mundo al que se accede? Y la respuesta es que sí, porque no se accede a ningún mundo. Esto, lo que estamos diciendo es, para todo X tal que X sea un mundo al que se accede desde el mundo 3, entonces P es verdadera en ese mundo. Pero estamos en el caso de que tenemos algo verdadero porque lo que está en juego ahí es un condicional con antecedente falso. Por lo tanto, en este caso que parece patológico, tenemos una proposición falsa en el mundo 3 P es falsa, y necesaria. Falsa y necesaria. Bien. ¿Qué pasa con la posibilidad? Decir que, nuevamente, la forma, es idéntico a lo que pasa con la necesidad, se evalúa en cada mundo. Podemos preguntarnos si P es posible en un mundo, y lo que esa pregunta quiere decir ¿es verdadera en algún mundo al cual se accede desde el que estoy considerando? Por ejemplo, ¿es P posible en el mundo 1? Sí, ¿por qué? Porque el mundo 1 accede a sí mismo donde P es verdadera, ya no tengo que mirar más. Entonces, P es posible en el mundo 1. ¿Es P posible en el mundo 2? Sí, porque P es verdadera en el mundo 2 al que se accede desde el mundo 2. Por lo tanto, hay un mundo donde es verdadera. Hay un mundo al que se accede desde el mundo 2 donde P es verdadera, por lo tanto, P es posible en el mundo 2. ¿Es posible P en el mundo 4? Sí, claramente, accede al mundo 2 donde P es verdadera, entonces. Y ahora veamos el caso patológico. ¿Es posible P en el mundo 3? Bueno, esta pregunta es, ¿existe algún mundo al cual se acceda desde el mundo 3 donde P sea verdadera? Y la respuesta es no. Entonces, no es posible en el mundo 3. Y esto es rarísimo, porque tenemos que P es falsa, pero es necesaria y no es posible. O sea, es necesaria y no es posible. Entonces, esto choca con la intuición, pero se debe al hecho de que el mundo 3 no accede a ningún mundo. Esa es de ahí surge la rareza que tenemos. Bien. Y esta historia de las relaciones de accesibilidad, ¿qué tiene que ver? Bueno, tienen una enorme importancia metafísica, porque no todas las posibilidades y necesidades van a ser iguales. Supongamos que yo tengo acá el mundo actual y lo que hago es digo, bueno, solamente voy a acceder, ¿sí? Solamente voy a acceder, voy a dar una relación de accesibilidad que me relacione el mundo este
con aquellos que cumplen las leyes físicas. Entonces, mi noción de posibilidad y mi noción de necesidad va a convertirse en posibilidad física y necesidad física. Por ejemplo, no voy a acceder a ningún mundo en el cual haya móviles con velocidad mayor que la de la luz. ¿Por qué? Porque eso está prohibido por las leyes de la física, o donde se viole cualquier ley física, donde se viole la ley de la termodinámica, donde los jarrones rotos se arreglen solos, etc. Ahora, por supuesto que modificando la relación de accesibilidad vamos a tener distintas nociones de posibilidad y de necesidad. ¿Cuál es la que utilizamos en metafísica cuando hacemos metafísica? Bueno, normalmente cuando hacemos metafísica utilizamos un sistema de lógica modal que tiene un nombre, S5 se llama, y tiene la característica de que en él todos los mundos posibles están relacionados con todos. O sea, todo está relacionado con todo. Flecha que falte acá hay que hacerla. Quedaría el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4. El 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3 y el 2 con el 4. El 3 con el 3, el 3 con el 1, el 3 con el 2 y el 3 con el 4. El 4 con el 4, el 4 con el 1, el 4 con el 2 y el 4 con el 3. Entonces esto, ¿sí?, donde todo es accesible desde todos lados, tiene una consecuencia muy importante. Fíjense, supongamos que yo sé que hay una proposición P que es necesaria en el mundo 1. Si es necesaria en el mundo 1, es porque es verdadera en todos los mundos a los que el mundo 1 accede. Pero como en ese 5 el mundo 1 está accediendo a todos los mundos, entonces la proposición P, siendo necesaria en el mundo 1, es verdadera en todos los mundos posibles. Y si es verdadera en todos los mundos posibles, lo mismo voy a ver desde cualquier otro mundo. Entonces, una proposición necesaria es necesaria en todos los mundos. Siempre es necesaria. No tengo ese problema. ¿Qué pasa con la posibilidad? Bueno, si yo sé que una proposición P es posible en el mundo 1, es porque es verdadera en alguno de los mundos a los cuales accede. ¿Sí? Bien, pero como todo accede con todo, a ese mismo mundo donde es verdadera acceden todos los mundos. Por lo tanto, en todos los mundos es posible. Entonces, si algo es necesario sin más, es necesario en todos los mundos. Si algo es posible sin más, es posible en todos los mundos. Eso se suele llamar necesidad o posibilidad, y en esto varían los autores, lógica o metafísica. No es la necesidad física ni otro tipo de necesidad más restrictiva. Es como la necesidad más amplia que hay. Ahora supongamos que tenemos una proposición P y queremos una proposición P que es verdadera en el mundo 1, en el mundo 2, en el mundo 3 y falsa en el mundo 4. Y lo que queremos evaluar para el mundo 1, y nos vamos a convencer muy rápidamente de que es lo mismo para cualquier otro mundo, es si es posible que sea necesaria. Vamos a hacerlo para el mundo 1. Primero tenemos que evaluar qué pasa con la proposición es necesario que P. Ahora, ¿es necesario que P es verdadera en el mundo 1? No, porque el mundo 1 accede al mundo 3 donde es falsa. Entonces, en el mundo 1 tenemos que no es necesario que P. Y, por lo que acabamos de decir, en todos los mundos va a pasar lo mismo. La proposición P no puede ser necesaria en ningún mundo porque es falsa en el mundo 3,
al cual todos los mundos acceden. Entonces tenemos que no es necesario que P y no es necesario que P. Tenemos esa homogeneidad. Fíjense que la homogeneidad está en lo modalizado, no en las proposiciones, porque acá tengo P, acá tengo no P, pero lo modalizado lo tengo igual. Y ahora evalúo qué pasa con la proposición es posible que P, o sea, es posible que sea necesario que P. La pregunta es, si hay algún mundo al que se accede desde el mundo 1, donde sea verdadero que es necesario que P. Y vemos que claramente no. Entonces, lo verdadero es que acá no es posible que sea necesario que P, acá no es posible que sea necesario que P, acá no es posible que sea necesario que P, y acá tampoco es posible que sea necesario que P. Bien, voy a dejar dos cosas como ejercicio que pueden hacer. La primera, las dos cosas es sumamente interesante, y es la siguiente, es mostrar que hay equivalencia entre es posible que P, eso es lo mismo que no es necesario que no P. Y es necesario que P es equivalente a no es posible la negación de P. ¿Qué quiero decir con equivalente? Quiero decir, cuando esto sea verdadero, esto va a ser verdadero y recíprocamente. Cuando esto sea verdadero, esto va a ser verdadero y recíprocamente. O sea, da lo mismo escribir esto y esto. Eso sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio es el siguiente. Si yo tengo escrito esto, es posible que es necesario que sea posible, que sea posible, que sea posible, que sea necesario, que P. Y alguien dirá, ¿qué sentido puede tener esto? Yo tampoco le encuentro ningún sentido, no sé qué es. Yo entiendo que algo sea posible o que algo sea necesario, como dije hace un rato, pero a esto la verdad que le pierdo el rastro intuitivo. No sé lo que quiere decir que es posible, que sea necesario, que es posible, que es posible, que es posible, que sea necesario, que... Sin embargo, en ese 5, yo sé que esto es equivalente en este mismo sentido, esto equivale a es necesario que P. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque en ese 5, y esto es lo que pueden mostrar, toda una cadena de operadores modales colapsa en el último, siempre. Si tengo todo un choclo de operadores modales, cuyo último signo es el diamante, eso equivale a es posible que tal cosa. Y si tengo el cuadrado, eso equivale a es necesario que tal cosa. Eso lo pueden mostrar también. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Dios? Bueno, esto que vamos a ver ahora es importante nada más que para la cuestión filosófica, no para la concepción común. La pregunta es, por ejemplo, cuando nosotros decimos que Dios existe es una proposición. Ahora, ¿es una proposición? ¿Es posible? ¿Es necesaria? ¿Cómo evaluamos eso? Bueno, en principio tendríamos que evaluarlo en ese 5. O sea, la pregunta sería, bueno, de todos los mundos posibles, ¿sí? Porque accedemos a todos los mundos posibles, ¿Dios existe en alguno? Eso es, si es posible que Dios exista. O, ¿Dios existe en todos? Eso es, si es necesario que Dios exista. Esa pregunta tiende a ser respondida afirmativamente, la de necesidad,
O sea, la de Dios como un ser necesario. ¿Qué es un ser necesario? Un ser necesario es un ser que existe en todos los mundos posibles. Tiende a ser respondida en forma afirmativa por algunos filósofos. Y la pregunta de si, por ejemplo, Dios es omnipotente en forma necesaria, o sea, si en todos los mundos posibles donde Dios exista, con independencia de si existen todos o no, en todos aquellos es omnipotente o es omnisciente, tiene las características que dimos de Dios, esa pregunta es si necesariamente Dios es omnipotente, etc. También tiende a ser afirmativa la respuesta que dan algunos filósofos cuando se plantean esa cuestión. ¿Qué filósofos? Filósofos teístas que encuentran la posibilidad de, a partir de las nociones de posibilidad y necesidad, entendidas así, sobre todo en modelos tan amplios como S5, encuentran la posibilidad de argumentar a favor de la existencia de Dios. Por supuesto que no son todas ventajas. Cargan con los problemas de justificar por qué S5 y de, sobre todo, zafar de esa crítica que a veces se hace a S5 como que es algo que tiene fuertes connotaciones metafísicas. Al respecto, a mí me gustaría decir que las connotaciones metafísicas que tiene dependen de considerar cómo son los mundos posibles. Si consideramos simplemente que son conjuntos de proposiciones, no veo que tenga una fuerte carga metafísica más allá de, por ejemplo, si uno es realista con respecto a las proposiciones, pero eso no es algo particular de la lógica modal. Lo que sí sucede es que hay filósofos que han considerado que los mundos posibles son mundos posibles en sentido fuerte, grueso, espeso, digamos, de que hay un mundo posible donde yo estoy jugando al ajedrez y no filmando esto. Pero eso es otro asunto. Ahora, ¿qué pasa? Esto parece ser una cuestión puramente filosófica. O sea, supongamos que Dios no exista en algún mundo posible, o sea, que Dios no sea un ser necesario. O supongamos que Dios exista en mundos, en unos sí y en otros no, y además no tenga esas características en alguno de los mundos posibles. Eso no le quitaría lo que fue nuestro punto de arranque para la caracterización de Dios en nuestro mundo, porque en nuestro mundo habíamos dicho que, bueno, la concepción común lo que considera es que es el objeto propio de veneración, de devoción, de culto. Y si en nuestro mundo lo tiene, bueno, en realidad me importa muy poco lo que pase en otros mundos. Es como pensar que, bueno, que le quita algo de venerabilidad el hecho de que en otros mundos posibles no sea así o simplemente no exista, parece ser una sutileza filosófica. Ahora, es una sutileza filosófica justificada desde ese punto de vista de que a partir de la lógica modal uno puede intentar construir algún argumento que haga al menos plausible la existencia de Dios. O sea, ¿qué debería hacer? Argumentar a favor de la existencia de un ser necesario, de que algún ser es necesario. Y bueno, después tendría el trabajo de identificar a ese ser con Dios, pero eso ya sería de segundo orden, teniendo mostrado que hay un ser necesario, ya sería un enorme paso en ese camino. En lo siguiente vamos a analizar algunos argumentos ontológicos, y lo que no van a ser modales los primeros que vamos a ver, pero algún argumento modal espero ver. Y entonces recomiendo ahora buscar información acerca de qué son los argumentos ontológicos y en particular estudiar el argumento ontológico a favor de la existencia de Dios que se encuentra en las meditaciones metafísicas de Descartes. Dejen para adelante el argumento ontológico de San Anselmo, que seguramente en la literatura es el más trillado, el más trabajado, entre otras cosas porque es mucho mejor que el de Descartes, y mucho mejor que otros.
Pero, pero ese vamos a dejarlo para analizarlo más adelante. Vamos a empezar con el argumento ontológico de Descartes, que como digo se encuentra en las meditaciones metafísicas. Vayan leyendo entonces lo que son los argumentos ontológicos y busquen el argumento ontológico de Descartes en esa obra. Cuidado porque Descartes en las meditaciones metafísicas tiene 3 argumentos a favor de la existencia de Dios. El último que presenta es el argumento ontológico. Con respecto a Descartes solamente vamos a hablar de ese argumento ontológico que presenta allí.